Así es, sin lugar a dudas, los conflictos internacionales y la política internacional es uno de los temas importantes en el último tiempo a partir de la llegada a la presidencia de Donald Trump, que ha intervenido en diferentes situaciones. Por eso está conmigo Gustavo Fabián Sosa, quien es abogado y consultor en relaciones internacionales, para tratar de ayudarnos a entender un poco este contexto internacional. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, un placer recibirlo. Muchas gracias. Primero vamos a arrancar hablando de en qué sentido es esta intervención de Donald Trump justamente en el conflicto Rusia-Ucrania. Sabemos que es una guerra que ya tiene varios tiempo, pero hemos visto diferentes reuniones que ha tenido el presidente de Estados Unidos con una presencia muy fuerte, tiene un sentido político muy personalista, diferente quizás a lo que veíamos antes en Biden. Así es. A partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, hay una especie de ruptura en la política exterior con relación a Ucrania, como consecuencia de que la primera reunión que mantiene un grupo de asesores gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos es con los asesores personales de Vladimir Putin. El objetivo era restablecer la relación diplomática bilateral y no preocuparse por la paz. Claro. A partir de ahí arranca una política que le podríamos llamar pendular de los Estados Unidos. Históricamente nunca ha sido así. Sí. Siempre ha sido un país que era muy serio, muy ordenado y muy previsible en materia de relaciones internacionales, siendo la principal potencia. Sí. Luego hay una serie de reuniones previa a esa reunión tan dramática en el Salón Oval que presionaba a Zelensky. Hay un enviado especial de Donald Trump a Ucrania, a Kiev, en donde plantea la necesidad de llevar a cabo un acuerdo sobre minerales estratégicos como consecuencia de una compensación económica por un monto de 350.000 millones de dólares, que había sido el cálculo de la ayuda norteamericana, tanto en fondos como de armamento militar, a Ucrania. Por supuesto que fue rechazado inmediatamente por el grupo gubernamental ucraniano. Ahí comienza una retórica muy confrontativa con posterioridad a esa reunión, muy confrontativa, diciendo de que Zelensky era un dictador, Zelensky no estaba preparado para una paz, Zelensky quería jugar a intentar hacer el juego de la Tercera Guerra Mundial. Entonces los diplomáticos allegados a Zelensky comienzan a interactuar con los asesores norteamericanos y dicen, tenemos una contraoferta sobre ese acuerdo. Sí. Entonces el presidente Trump junto con su vicepresidente preparan la reunión en el Salón Oval, que fue un desastre desde el punto de vista diplomático, y todo el mundo lo vio, porque fue totalmente presionado, fue burlado y ridiculizado ante el mundo. La Unión Europea y los principales líderes europeos después de esa reunión manifestaron su total preocupación porque vieron, si Trump está actuando de esta manera y lo está presionando y sabe que Ucrania ha sido el país agredido e invadido por Putin, en algún momento vamos a confrontar con Donald Trump y la alianza estratégica del Atlántico corre peligro. Entonces, a partir de ahí, los esfuerzos continuaron y se terminó firmando el acuerdo por los minerales estratégicos. Ese acuerdo es un acuerdo que fija una administración compartida de un 50%. La finalidad que persigue Ucrania es que los fondos, es un fondo de inversión, tenga como objetivo las ganancias ucranianas, la reconstrucción de lo que es la infraestructura, la infraestructura y las redes de comunicaciones y las redes eléctricas de Ucrania que están totalmente destruidas. Pero fíjense, de anecdótico esto, en realidad uno analiza que este es el primer acuerdo de estas características que firma los Estados Unidos, y si uno analiza hace 15 años que China concentra el 95% del mercado mundial de exportación de los minerales estratégicos, hace 15 años, y conserva el 50% de las reservas mundiales de este mineral. Entonces vemos que hay otro interés ahí. Entonces, con posterioridad siguieron las reuniones, hubo en julio, ya viendo Donald Trump que Putin estaba poniendo trabas y demoras para llegar a conversar sobre los términos. Primero se hablaba de un cese del fuego. Son tres conceptos totalmente distintos: cese del fuego, armisticio y el tratado de paz. El cese del fuego es un evento muy transitorio que suspende momentáneamente las acciones militares sin movimiento, sin retroceso de las tropas. El armisticio se hace un retroceso de tropas. El armisticio en realidad es el acuerdo preliminar para un tratado de paz firme y sólido. Sí.
Entonces, lo que pretendía Donald Trump es impulsar a conversar sobre las condiciones de seguridad a favor de Ucrania para evitar que una vez firmado el tratado, terminen de invadir toda Ucrania. Sí. Entonces vio que se fue dilatando y así se llega, Donald Trump manda un mensaje, todo un mensaje importante, diciéndole a Putin, tenés 50 días, si no te voy a imponer una sanción por aranceles. Ya le había quitado las sanciones, en enero le había quitado las sanciones por ese acuerdo bilateral, el restablecimiento de la relación bilateral. Y ahora le decía, tenemos 50 días, conversemos por una paz seria y duradera para Ucrania. Entonces, con posterioridad, a los 15 días de ese mensaje concreto y directo, se produce la cumbre en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump. Ahí Putin pone en agenda sus principales intereses y objetivos. Pone en agenda señalando que las conversaciones realizadas entre Washington y los representantes de la OTAN para garantizar las condiciones de seguridad interna de Ucrania para la firma de un tratado de paz tenían que ser con la participación expresa de Rusia. Sí. El segundo requisito que pone es que no iba a ceder ninguno de los territorios ocupados. Ocupa Crimea y ocupa toda la región del Donbass. Que en teoría Crimea era de alguna manera lo que inició todo este conflicto. Totalmente, totalmente. Que se inicia como... es la consecuencia... fíjate qué interesante esto. Y cómo se conjugan los intereses en relaciones internacionales. Acabas de mencionar Crimea. ¿Cómo se llega a Crimea, que es el antecedente? Porque Crimea lo llevó adelante un referendo impulsado y movilizado por Vladimir Putin. Sí. Entonces, la sociedad de Crimea, que es ruso parlante, la mayoría, decidió no luchar por la libre autodeterminación del pueblo, que es lo que existe en materia del escenario internacional. Es decir, una comunidad beligerante se transforma luego en un Estado independiente. Esto es desmembrarse de Ucrania para anexarse a Rusia. Es algo totalmente insólito, que no fue respaldado por la comunidad internacional. El tema es que si uno analiza la historia, porque diste en la tecla principal, yo tengo que analizarlo, y esto desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque ahora estamos analizando los hechos internacionales, este presente, hacia dónde va esto. Entonces, un actor como Ucrania, que declara su independencia con posterioridad a la desintegración de la Unión Soviética, en ese momento estaba de presidente Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin no le interesaba mucho ese desprendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque era una cuestión económica, me estaba desprendiendo de una carga económica. ¿Qué sucedía en el orden interno? En el orden interno había una enorme puja entre la comunidad ruso-parlante que ocupaba el Donbass y ocupaba Crimea, y la comunidad nacionalista ucraniana que ocupa el centro y el oeste. Vladimir Putin, cuando llega al poder, hace esa lectura con una claridad y veía que muchos de los dirigentes nacionalistas ucranianos eran seducidos y tentados para acercarse y firmar acuerdos con la Unión Europea y la OTAN. Entonces, ahí fija su objetivo estratégico. Yo no deseo tener cerca de mis fronteras un aliado de la OTAN. Claro. Entonces, comienza los países, cuando uno hace una lectura desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los países más poderosos se clasifican entre interventores y los no interventores. Rusia es un interventor en su esfera de influencia. Y entonces comenzó a intervenir con los sectores separatistas que generaron la convulsión, una convulsión interna, un movimiento insurgente que terminó con una represión, con la huida de su presidente, y ante ese estado de inestabilidad vino lo de Crimea. Claro. Y nosotros lo que vemos quizás desde afuera, y lógicamente quizás sin tener tanto conocimiento sobre estas relaciones internacionales, es cómo Trump ha de alguna manera sido o se ha presentado como el eje de toda esta relación. En diferentes fotos, bien destacaba esta reunión con Zelensky, con Putin, pero también esto nació de alguna manera en imágenes en aquel encuentro que hubo incluso en el Vaticano, en el momento en el que falleció el Papa Francisco, esa foto con Zelensky sentados ambos ahí prácticamente frente a frente, y todas estas imágenes nos muestran a un Donald Trump
que es sin lugar a duda el protagonista de la política internacional a nivel mundial. Qué interesante lo que dices, porque en el análisis del hecho internacional del presente nos deja esa imagen. Ahora, los especialistas, los que estudian la ciencia de relaciones internacionales, ¿qué observan? Cuando analizamos en realidad a la sociedad internacional, que es un concepto amplio, abarca lo que es el sistema internacional, el sistema integrado por los estados, sí, y a la sociedad internacional en su conjunto, con otros tipos de actores, a los actores transnacionales, las empresas, etc. Hablamos de una sociedad internacional que puede tener tres momentos: su génesis, su desarrollo y su crisis. Sí. Cuando se produce una crisis es porque el actor dominante y hegemónico comienza a resquebrajarse. Comienza a resquebrajarse teniendo problemas de orden doméstico, los tiene Donald Trump. Sí. Comienza a debilitar sus principales alianzas. Recuerda que el primer discurso de Donald Trump fue: me voy a expandir Alaska, sí, Canadá va a ser una provincia, me la voy a anexar, voy a iniciar una intervención en México, me quedo con el canal de Panamá. Sí, los inmigrantes y además la amenaza constante de aranceles y aumentos de aranceles. Esa guerra, sí, esa insólita guerra comercial, sí, que tendría que haber sido enfocada contra China, pero fue enfocada también, enfocada contra los distintos aliados, los aliados europeos, y el debilitamiento de la Alianza Atlántica. Sí. Entonces, cuando ese actor dominante en el sistema internacional comienza a flaquear sobre su base de sustentación que lo posiciona como ese actor dominante, estamos en una crisis que no sabemos dónde nos lleva. Claro. Lo que sí observamos es el ascenso de China. Y lo más preocupante es esto: en esa transición se van produciendo cambios de valores. Estos valores occidentales de los cuales hemos estado acostumbrados, la democracia, los derechos humanos, las relaciones de cooperación internacional, la puesta en crisis de los organismos internacionales. Trump lo está haciendo, está poniendo en duda esos valores occidentales de los cuales todos participamos. No sé hasta qué punto es un protagonista o no sé en qué momento está decidido a llevar a cabo un desposicionamiento de ese actor dominante. Si se va a terminar aislando, si va a terminar siendo un actor unilateral y si va a quedar rezagado del puesto. China es quien pretende ubicar ese lugar predominante como hegemónico, y los valores cambiarían drásticamente a nivel mundial. Doctor, le agradecemos muchísimo por haber venido y darnos un poco de claridad en todo este espacio internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.